Estoy aquí otra vez en otro evento de Apple, bien emocionado para platicarte de todo lo nuevo con iPhone 16, Apple Watch 10 que cambió muchísimo y todos los nuevos modelos de AirPods. Hay muchísima información, se acaba de terminar el evento y ya tuve un ratito para jugar con todos los dispositivos nuevos. Te voy a platicar absolutamente todo lo que tienes que saber que se anunció el día de hoy y mis opiniones y primeras impresiones de este evento de Apple. Y vamos a empezar primero, obviamente, con el nuevo iPhone 16 y 16 Plus. Son los mismos tamaños que la generación pasada, pero cambió bastante. O sea, creo que este año cambiaron más los iPhones normales que los Pro. A pesar de que hay varias cositas chidas de los Pro y ahorita hablamos de eso, el nuevo iPhone 16 tiene un ligero rediseño. Apple dice que usan un nuevo anodizado en el aluminio y una nueva técnica para hacer los colores, que están bien bonitos todos los colores, especialmente ese verdoso lo llaman el teal. Presumen que hay un nuevo Ceramic Shield en la parte de enfrente que es 50% más resistente que el Ceramic Shield anterior. Esto habrá que probarlo, pero siempre es bueno que hagan los vidrios más resistentes. Por atrás cambiaron el diseño de las cámaras, ahora a ser verticales como decían los rumores. Se ve muy bien y esto habilita también el video espacial para poder verlo después en el Apple Vision Pro. Y algo interesante también de la pantalla es que ahora la iluminación puede bajar hasta 1 nit cuando lo estás viendo de noche y hasta 2000 nits cuando estás afuera. Tenemos todavía la isla dinámica del año pasado, pero dos botones nuevos en el iPhone 16. El botón de acción que tenía el 15 Pro y algo que me encantó, que no mucha gente se dio cuenta, Apple dijo que ya el botón de acción se va a poder cambiar dependiendo del horario, para poder poner en los ajustes si es de día que se abra el temporizador y si es de noche que se abra la linterna. Que se cambie con horario es algo muy útil que creo que va a ayudar bastante al botón de acción. Pero aparte del botón de acción está el nuevo Camera Control, que habíamos tenido rumores que iban a agregar un botón de una cámara, pero no sabíamos exactamente qué es. Ya verlo funcionar en persona y utilizarlo está tan intuitivo que creo que sí va a hacer mucha diferencia, especialmente si te gusta tomar fotos con el iPhone. Está muy chido cómo lo hicieron. Primero que nada, es un vidrio de zafiro y está completamente plano con la orilla. Se siente muy bien y es touch. No es un botón físico, pero sí tiene el haptic feedback, así como los trackpads de la Mac, donde puedes presionar ligeramente y se siente una pequeña vibración y puedes aplastar hasta adentro para hacer otra acción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es le picas ligeramente y está el zoom, entonces puedes deslizar hacia arriba o hacia abajo. Le picas ligeramente 2 veces y te puedes ir a cambiar otra configuración de la cámara. Y ya cuando quieres tomar la foto, le picas más fuerte y se toma la fotografía. También es importante mencionar que no importa en cualquier lugar donde estés, si tú le picas al Camera Control, se abre la cámara. Entonces ya vas a poder abrir la cámara con un clic y tomar la foto con otro mismo clic en el nuevo Camera Control, que se me hace increíble. Y así, si es que usabas la cámara en el botón de acción, ya vas a poder poner el botón de acción en otra cosa. Me gustó mucho cómo lo implementaron. No es todos los años que Apple agrega un botón de hardware al iPhone, pero yo que tomo mucho foto y video en el iPhone, me emociona bastante poder tener eso. Y funciona en vertical también, no es nada más horizontal. Y cuando estás agarrando el teléfono en vertical también es cómodo porque estás descansando el dedo justamente aquí para poder deslizar y tomar la foto. Está increíble. Fue, yo creo que lo mejor para mí, que me enfoco mucho en foto y video. Anunciaron el nuevo procesador para el iPhone 16, que es A18, brincando del A16, y le tuvieron que poner mucha galleta para que pueda correr Apple Intelligence. Eso significa más núcleos, más CPU, el mejor Neural Engine. Hablaron en el evento también bastante de Apple Intelligence, pero la mayoría de las cosas ya las habíamos escuchado en WWDC. Pero hay un par de cosas nuevas interesantes. Primero que nada, va a venir como en los siguientes meses a Estados Unidos de manera oficial. Ya sabemos que con iOS 18.1, 18.2 van a ir sacando funciones nuevas en lo que queda del año, pero sí anunciaron el soporte para más idiomas para el próximo año, incluyendo español. Cuando vi español ahí en la pantalla, se sintió bien. Aunque dicen que viene en el 2025, no sabemos cuándo, espero más temprano que más tarde, pero viene pronto también Apple Intelligence para todos los usuarios en español. Aunque sí anunciaron algo nuevo de Apple Intelligence y lo están llamando Visual Intelligence, y entras con el Camera Control, entonces es exclusivo de los iPhones 16. Muy bien ahí Apple con específicamente el hardware del botón. No creo que tenga mucho que ver con la función, pero bueno, funciona muy bonito. Funciona básicamente como Google Lens con ChatGPT combinado, donde le picas al nuevo botón de la cámara, se abre y lo puedes apuntar a un restaurante y te da la información del restaurante, cuándo abre, cuándo cierra, cuántas estrellas tiene. Se lo puedes apuntar a un perro y te da la raza del perro. O sea, es básicamente
búsqueda con imagen, con inteligencia artificial, como lo hacen ChatGPT o otras herramientas, pero directamente construido en el iPhone 16 y 16 Pro. Esto siento que sí va a estar súper útil. O sea, en vez de ver algo y entras a googlearlo, con un botón abres la cámara y la inteligencia artificial te dice qué es. Ah, y me faltó mencionar también que el Camera Control, este botón nuevo, lo pueden utilizar aplicaciones de terceros. Dieron un ejemplo ahí con Snapchat, donde no necesariamente mueves algo de la cámara, sino lo puedes utilizar para navegar por menús o otras cosas. Va a estar bien interesante cómo los desarrolladores incorporan el nuevo botón de la cámara. Hablando de las cámaras, el iPhone 16 tiene una cámara nueva principal de 48 megapíxeles con el zoom a 12 megapíxeles para tener el 2X y también una cámara mejorada de ultra angular .5 que también toma fotografía en macro, lo que Apple está diciendo que son básicamente 4 lentes, aunque realmente son 2 lentes físicos utilizando la resolución de 48 megapíxeles y lo del cerquita que se enfoca es básicamente 4 lentes, pero se ve muy buena la cámara. Más que nada yo me di cuenta que está más fluido cuando navegas entre los diferentes lentes con eso del botón de captura que puedes hacer zoom, pero por ahorita tiene la apertura más grande, entra más luz y mejoraron la fotografía macro. Ya después probamos las cámaras bien. Se me hizo interesante también que en el iPhone 16 y en el 16 Pro hablaron mucho del audio mejorado en videos, o sea que tienen nuevos micrófonos el iPhone 16 y 16 Pro para mejorar la calidad, reducir el ruido cuando estás en videollamadas o tomando videos y que se escuche más clara tu voz. Creo que eso es algo que nadie se esperaba, pero sí hacía falta porque no habían cambiado los micrófonos en un par de años. Y algo que se me hizo chistoso también es que hablaron mucho de un nuevo diseño térmico, más eficiente la batería, hicieron toda una estructura nueva de aluminio para que se mantenga más frío y no se caliente mucho el teléfono. Seguramente aprendieron algo ahí del iPhone 15 y ya lo corrigieron por completo. Para el iPhone 16, por primera vez ahora juegos de nivel de consola con el A18 que está impresionante. O sea, juegos como Resident Evil, Assassin's Creed, ya los vas a poder correr en el iPhone 16, no solamente en los modelos Pro. Hablaron también de una batería más grande con nueva eficiencia y algo que están llamando el Battery Boost. No nos dan así como que tiene 1 hora más, 2 horas más, nada más dicen Battery Boost. Ya lo probaremos más adelante, pero por ahorita aparentemente tiene mejor batería el nuevo iPhone 16 y eso siempre es bueno. Y hay más cosas escondidas como Wi-Fi 7, mensajes por satélite por primera vez, pero más adelante quiero hacer un video comparando el iPhone 15 con el 16 y meterme bien a los detalles. Suscríbete para ver ese video pronto. Está en el mismo precio el iPhone 16 de $799 y $899 por el Plus. Precio se queda igual y ya está disponible la preventa tanto en Estados Unidos como en México. Tenemos la preventa en México, eso me tiene emocionadísimo. Lo puedes ordenar ahorita y llega septiembre 20. Después, vámonos al iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Reducieron los marcos, hicieron los dispositivos tantito más grandes para hacer las pantallas más grande que se ha hecho en cualquier iPhone. Ahora es 6.3 el Pro y 6.9 el Pro Max, que también dicen en el Pro Max que es la batería más grande que han puesto en cualquier iPhone. Va a ser una bestia el Pro Max. Yo dije que quería el Pro, pero nada más con eso de la batería más grande en cualquier iPhone se me hace interesante el Pro Max. Hay una nueva textura en el titanio que llaman Micro Blaster y vienen 4 colores: Black Titanium, White Titanium, Natural y el nuevo Desert Titanium. Y sí están diferentes los colores. Ahorita agarré el color blanco y está diferente al color blanco que estaba el año pasado. Son tonos así ligeros, pero sí se ve diferente el titanio y los colores. Pero también cambiaron mucho el diseño en el interior para hacer la batería más eficiente, que se caliente menos, y dice Apple que va a tener 20% más sustained power, o sea que va a durar más tiempo, y eso es básicamente que no se calienta. Va a tener el procesador A18 Pro, que es más rápido y más eficiente que incluso el A18, por eso le ponen el Pro al lado. El CPU es 15% más rápido que el A17 Pro del año pasado y usando 20% menos poder. Entonces creo que es de esos años donde sí incrementó un poquito el poder, pero más que nada la eficiencia, o sea, poder correr aunque sea 20% más rápido o 20% más gráficos, pero utilizando menos poder es algo bastante impresionante. Y tiene cosas específicas el A18 Pro, como el nuevo Video Encoder, que procesa 2x más rápido que el A17. Para gente que trabaja con videos y gráficos, este procesador va a volar. USB 3 es más rápido también para transferencias y cosas. Y después hablaron de las cámaras, que esto fue algo que yo no me esperaba y para mí fue la sorpresa del evento. Estoy bien emocionado con las cámaras del iPhone 16 Pro. Para empezar, cambiaron la ultra angular de ser de 12 megapíxeles a 48 megapíxeles
megapíxeles con autoenfoque, el 5X Tetra Prism que antes nada más estaba en el Pro Max, ahora ya viene al iPhone 16 Pro también. Y básicamente todas las cámaras tienen algo nuevo, sensores más grandes, entra más luz. Sí dieron un brinco grande en la cámara, a pesar de que se ve igual por atrás, nada más con que suban el ultra angular a 48 megapíxeles y el sensor un poquito más grande, la apertura, la luz, todo. Apple dice obviamente que es la mejor cámara en cualquier iPhone y sí se ve bastante impresionante. Pero a mí lo que me emocionó fue Slow Motion Cinematic. Por primera vez grabar 4K a 120 cuadros por segundo. Supuestamente este nuevo procesador lo puede procesar todo, incluso en ProRes y Log, si es que conectas un disco duro, para grabar literalmente ya video cinematográfico en el iPhone. Es algo que introdujeron el año pasado, el Log y el ProRes para los profesionales, pero ya tener 4K 120 es otra cosa. Los videos que mostraron que grabaron a 4K 120 con el iPhone 16 Pro se ven majestuosos. Ya quiero probar esa cámara. También varias cositas de la interfase lo cambiaron. Los estilos fotográficos ahora están mejorados y tienen una nueva interfase donde tú puedes ajustar qué tanto quieres el photographic style, que está bien cool. Y algo también que me emocionó muchísimo, hablando de 4K 120, ya vas a poder cambiar en post, o sea, después de grabar el video entras a la aplicación de fotos y lo puedes cambiar de 120 cuadros a 60 cuadros, a 30 cuadros, a 24 cuadros, sin tener que meter el video a un software de edición y exportarlo para hacerlo en cámara lenta. O sea, eso para mí también estoy emocionadísimo. Poder grabar 4K 120 inmediatamente cambiarlo es algo súper útil, que francamente no sé por qué no lo habían hecho antes, pero estoy emocionado que ya está. Presumen que los Pro tienen 4 micrófonos de calidad estudio. Esto va a ayudar a grabar aún mejor audio con reducción de sonido y algo nuevo que están llamando Audio Mix. Entonces cuando grabas un video en el iPhone 16 Pro vas a poder entrar a cambiar el mix del audio y hay varios modos ahí. Tienen un Studio Mix para que se escuche como si se grabó en un estudio profesional, sin ruido y sin reverb. Tienen el Cinematic, que lo hace más como en las películas, que el sonido de los actores sale de en medio y luego en las orillas hay como ruido de fondo. Y está impresionante el in-frame, que básicamente agarra las voces de las personas que están solamente en la toma, ignora todas las otras voces. Y grabando video especial también ahora se puede grabar audio espacial, que eso va a estar emocionante para poder grabar memorias y luego también el audio tener ese efecto 3D espacial por primera vez. Está muy chido. Presumieron también que ahora puedes grabar audio encima de audio en voice memos, entonces alguien que graba una guitarra luego puede grabar una voz encima. Yo también que hago música, eso se me hizo bien cool. Es una función de nicho, pero está muy padre. Ahora, no sé por qué no le dieron enfoque a esto en el evento, pero probablemente de los mejores anuncios es el nuevo MagSafe. Apple nada más dijo que lo carga más rápido y ya, pero ya lo verifiqué en la página. MagSafe ahora carga a 25 watts. Eso es 10 watts más de lo que carga ahorita, o sea, casi el doble de velocidad de carga con carga inalámbrica MagSafe, y tiene soporte de QI2, el nuevo estándar mundial, que va a haber muchísimos accesorios. No suena como mucho un nuevo MagSafe, pero esto es de lo mejor y va a habilitar muchos accesorios. Se estimaba más o menos en los rumores que iba a crecer a 20 watts, pero ver 25 watts de carga inalámbrica con MagSafe está muy chido, aunque creo que tienes que comprar el nuevo cargador MagSafe, obviamente, no va a jalar con los cargadores MagSafe anteriores. Tiene Wi-Fi 7 también y otras cositas escondidas que me voy a ir más a detalle. Déjenme preguntas aquí del iPhone 16 Pro, voy a hacer un video dedicado nada más de eso, entonces deja tus preguntas para meterme a ver e investigar bien todo para ese video. Más que nada lo que puedo decir de primeras impresiones del iPhone 16 Pro, ya que lo agarré en mi mano y lo usé un ratito, es que el nuevo botón de la cámara está increíble, está muy bien implementado y creo que sí es de esas cosas que voy a utilizar. El año pasado el Action Button no lo acabé usando. Esto tengo un presentimiento que sí, ya veremos en el futuro, pero tengo un presentimiento que sí, está muy bien hecho. O sea, yo lo agarré y está intuitivo y fácil y se siente bien. Habrá que ver qué hacen las fundas, que eso está interesante. Apple sacó nuevas fundas de MagSafe con un espacio dedicado para el botón de captura. Yo creo que todas las otras empresas de accesorios van a tener que hacer algo, porque es touch, necesitas que se pueda transferir el touch a través de la funda. Y también por enfrente, no aparecen los videos si nada más ves el iPhone 16 Pro, pero lo pones al lado del 15 Pro o del 14 Pro y los marcos, cada año reducen los marcos. Se ve impresionante, ya está casi todo pantalla. Viene más del iPhone 16 Pro, pero eso es básicamente todo lo nuevo. Ahora, vamos a hablar de algo posiblemente más emocionante, que es el Apple Watch Serie 10, que en mi opinión fue el producto que más cambió
de todo lo que anunció Apple el día de hoy. El nuevo Apple Watch Serie 10 con un nuevo diseño, bocinas se ven diferente en los lados, está más delgado, tiene la pantalla mucho más grande. A mí me sorprendió lo tanto que cambió esto. Según los rumores, nada más íbamos a verlo un poquito más flaquito, pero sí cambió bastante, se ve diferente. Y más que nada porque lo que llaman el aspect ratio, o sea, está más ancho que antes, en vez de estar un poquito más alto. Entonces cambió un poquito y está redondeado de las esquinas. Entonces realmente sí se ve, yo ya que lo agarré en la mano, se ve diferente al Apple Watch Serie 9. Más que nada por la pantalla enorme, que a mí me sorprendió que dijeron que hasta está ligeramente más grande que la pantalla del Apple Watch Ultra. O sea, ya tienes el mismo tamaño de pantalla que en el Apple Watch Ultra en un diseño mucho más cómodo. Eso está bien interesante. Introducieron también en la pantalla una tecnología nueva que están llamando Wide Angle OLED Display. Esto es 40% más brillo viéndolo de lado. O sea, supuestamente ahora se va a ver mucho mejor cuando estás viendo el Apple Watch de ángulo. Por si quieres ver nada más una notificación así en tu muñeca o la hora, va a tener mejor visibilidad. Y algo impresionante también es que la pantalla siempre prendida ahora se va a refrescar una vez al segundo en vez de una vez al minuto. Eso significa que en carátulas donde ves los segundos vas a ver la manecilla moviéndose prácticamente siempre, porque lo está actualizando una vez al segundo y manteniendo la misma batería. No sé cómo lo hicieron, aparte haciéndolo más flaco. Dice Apple que esto hace que se sienta vivo el reloj, entonces tener la pantalla 30% más grande, porque literalmente está como 30% más grande que la generación pasada, y aparte que esté siempre moviéndose, está muy chido esta actualización. Y luego los colores, güey. El Jet Black. Nunca habían hecho un Jet Black en un Apple Watch. Es un acabado que dicen que les tomó mucho tiempo en hacer, de aluminio, para que se vea como si está reflejando. El Jet Black, como si se acuerdan del iPhone 7 Jet Black, más o menos ese acabado. Se ve increíble en persona. Está también el Rose Gold y el tradicional plateado. Lo llaman el Apple Watch más delgado del mundo. En 9.7 milímetros. Es 10% más delgado que el Serie 9. Ahora, 10% no suena como mucho, pero en el Apple Watch, 10% más delgado, si lo sientes todos los días en la muñeca. Le pusieron carga más rápida también. Ahora en 30 minutos se carga hasta 80%, que se me hace increíble. Y algo que no sé por qué no habían hecho antes, al igual que el MagSafe más rápido en el iPhone, esto me emocionó muchísimo en el Apple Watch, que ahora de las bocinas puedes poner contenido. Nunca he entendido por qué no puedes poner música o un podcast en el Apple Watch o escuchar algo. Y ahora sí se va a poder. Habilitaron las bocinas para Media. Entonces, si quieres poner música o quieres escuchar un pedacito del podcast, lo vas a poder hacer directamente en el Apple Watch Serie 10. Este es el Apple Watch Serie 10, que es en aluminio, y también la versión premium ahora es de titanio. Apple Watch Serie 10 de titanio. Reemplaza el Apple Watch Serie 9 de acero inoxidable. El titanio lo hace mucho más ligero. 20% más ligero que el Serie 9. Se va a sentir increíble esto en la mano. Hay 3 colores, el natural, el dorado y un nuevo gris que está más oscuro, y nuevas correas de titanio también, un Milanese loop que se ve impresionante y otro buckle que también es de titanio. En estos modelos de titanio la pantalla es de zafiro y hay una carátula que están llamando Reflections, que se mueve como si estuviera reflejando la luz del día. Está bien interesante, se ve muy bonito. Ambos modelos tienen el nuevo procesador S10 para correr WatchOS 11 y todas las funciones nuevas con los widgets inteligentes. Hay una nueva app de traducir, pero me meto más en el software después. En cuanto a hardware, este Apple Watch Serie 10, si lo ves de lejos, no cambió tanto. Pero si te pones a analizarlo, 30% más pantalla, 10% más delgado, pantalla más brillante, carga más rápida y nuevo procesador. Realmente siento que desde el Serie 7 no habíamos tenido una actualización buena de Apple Watch. Si has estado esperando comprar un Apple Watch, se ve muy, muy bueno el Apple Watch Serie 10. O sea, de 7 al 8 no cambió tanto, del 8 al 9 no cambió prácticamente nada, y dije eso en el video del año pasado. Este año es un buen año para el Apple Watch. El Serie 10 a mí me gustó muchísimo. Y en cuanto a sensores, agregaron Sleep Apnea para detectar la apnea del sueño. Según Apple, que el 80% de las personas que tienen apnea del sueño, que no respiras bien en la noche, no saben que tienen apnea del sueño, y eso batalla y hace que no descanses bien. Usan el acelerómetro para detectar una nueva métrica que están llamando Breathing Disturbances, y después de 30 días de analizar cómo estás respirando en la noche, te va a decir o te va a mandar un mensaje si es que tienes apnea del sueño o no. Obviamente con una recomendación de ve con un doctor. Esto no es información oficial, pero está muy chido que te pueden dar esto.
es algo como las arritmias del corazón. Yo veo en el pronto futuro muchas personas, hey, no sabía que tenía apnea del sueño, van con un doctor y eso les soluciona el sueño y ya no se sienten cansados en la mañana, literalmente cambiando vidas por algo que no sabías que tenías. Hay otros relojes inteligentes que lo han estado empezando a hacer, como el Samsung Galaxy Ultra, que lo acaban de sacar hace poquito. Ese también te detecta la apnea del sueño. Habrá que ver qué tan bien lo hace y cómo funciona, pero por ahorita está bastante impresionante. Y esto de la apnea del sueño viene a 150 países este mes. Espero que venga México incluido, no sé. Y también en los Serie 10, aparte de todos los cambios de la pantalla y más delgado, es un nuevo sensor de temperatura como en el Ultra y una nueva aplicación de Tides y de Depth para poder medir qué tan profundo te vas en el agua, la temperatura del agua. Yo veo el Serie 10 y es prácticamente el Apple Watch Ultra, ya. O sea, la misma pantalla más grande, el mismo sensor de agua. Obviamente no tienes el botón de acción y el doble GPS y la batería más grande, pero ya se parece mucho. O sea, yo ahorita se me hace difícil la decisión de irme por un Ultra o irme por un Serie 10, porque se ve muy bien el Serie 10 y el Ultra sí estorba un poquito por lo grueso que está. Empieza igual el Apple Watch en $399 y ya está listo para preordenar hoy y sale en septiembre 20 en Estados Unidos. Y también en México, eso no lo esperaba. La preventa del Apple Watch ya está disponible ahorita en México y sale en septiembre 20. Creo que es la primera vez que tenemos el lanzamiento del Apple Watch y los AirPods nuevos al mismo tiempo que Estados Unidos. Oficialmente somos la primer ola en México. Qué cool. Que eso me lleva a lo nuevo del Ultra, que no es nuevo, no sacaron el Ultra 3, es el Apple Watch Ultra 2, nada más sacaron un nuevo color. Y ya, el color negro se ve increíble y es lo que he estado esperando, está muy chido como hicieron el acabado de titanio en negro oscuro. Pero es nada más un color nuevo, todo lo demás está exactamente igual. Solo hay correas nuevas para el Ultra negro que tienen donde entra la cosa en negro para que se vea perfecto el reloj, el Milanese Loop, y también cosas exclusivas con Hermès por primera vez en el Ultra, que también hay una carátula nueva con Hermès si es que compras una de las correas con Hermès para el Apple Watch Ultra. Y curiosamente no salió el Apple Watch SE, sigue siendo el mismo Apple Watch SE que vendían el año pasado y hasta la línea completa del Ultra 2 del año pasado, o sea, no lo actualizaron más que el color, el SE del año pasado, que no lo actualizaron nada, pero cambiaron muchísimo el Serie 10. Entonces creo que todo el enfoque está ahorita en el Apple Watch Serie 10. Está muy cool. Voy a hacer un video más detallado adelante utilizándolo y probándolo, pero primeras impresiones, yo ya que lo vi aquí en persona y lo usé, está muy chido. Sí se ve como el futuro de Apple Watch. Yo creo que así se va a ver por los siguientes 5 años. Después nos vamos a AirPods. Sacaron cosas nuevas de todos los modelos de AirPods. O sea, se tomaron como media hora de la presentación para hablar de AirPods, que se me hizo interesante. Casi nunca hablan tanto de AirPods, pero el enfoque está en los nuevos AirPods 4, que tienen un diseño similar a los AirPods 3, pero Apple dice que estudiaron orejas alrededor de todo el mundo y que los hicieron más cómodos. No sé, eso no los he probado, pero creo que al rato o mañana voy a tener oportunidad de probarlos y voy a hacer un video dedicado para ver qué tan bien se sienten, porque a mí los AirPods 3, la generación anterior, no me gustaron porque se sentían muy grandes y se me caían mucho. Supuestamente ya cambiaron el diseño y se ve mejor. Yo los mantengo informados de eso. Por ahorita este es el primeras impresiones y las noticias y lo que anunciaron. Después ya hablo después de probarlos de la comodidad, pero mejoraron muchísimo los AirPods 4. Tienen el nuevo chip H2, muchas mejoras en calidad de sonido, una nueva arquitectura de sonido. Apple dice que es el mejor sonido que han logrado en AirPods, que no son los AirPods Pro, o sea, que no son los de gomita. Tiene USB tipo C, por fin. La funda está más chica y más portátil y te da 30 horas de batería. Y estos nuevos AirPods 4 cuestan $129. Si realmente sí están cómodos, creo que es una muy buena opción. Con el procesador H2 que hace todo más rápido y hace que todo suene mejor, y USB tipo C y la funda más chiquita, se me hace una buena actualización, pero queda pendiente ver eso de la comodidad. Y curiosamente sacaron otra versión de los AirPods 4 que cuestan $179. O sea, si quieres, puedes comprar estos, los $129, o pagar $50 más y le agregan reducción de ruido, modo transparencia y audio adaptivo. Dije reducción de ruido, ¿verdad? Cancelación de ruido, que es algo que a mí se me hace interesantísimo y ya lo voy a probar después, pero ¿cómo haces cancelación de ruido en unos audífonos que no tienen gomita? Se me hace bien interesante eso. Voy a trabajar en un video de AirPods 4 con cancelación de ruido contra AirPods Pro 2, a ver qué diferencias hay de cancelación de ruido. Me imagino que está mejor en los Pro por tener la gomita que te sella el oído, pero dice Apple que tiene cancelación de ruido a pesar de no tener gomita, que tiene modo transparencia, que tiene audio adaptivo. Nadie se esperaba esto y estoy bien emocionado de poder probarlos
Ya les platicaré más adelante. Pausa, ya tuve tiempo para probar los nuevos AirPods 4 y sí tienen cancelación de ruido. Está impresionante, o sea, en el diseño este que está abierto sin gomita, te lo pones y sí cancela el ruido. Y sí están más cómodos que los AirPods 3. Ya me emocioné más después de probarlos, están muy chidos. Los AirPods 4, wow. Y la versión esta que cuesta $50 más también tiene carga inalámbrica para poder cargarlo en QI o en el cargador del Apple Watch, que sí está súper práctico. Y también una bocina en la funda como los AirPods Pro para poder ubicarlos si es que se te pierden. O sea, la versión de $129 no tiene la carga inalámbrica ni las bocinas en la funda, y la versión un poquito más cara sí lo tiene. Entonces prácticamente ya tenemos como AirPods 4 y AirPods 4 Semi Pro, y luego los AirPods Pro 2. Que hablando de los AirPods Pro 2, no los actualizaron, pero sí anunciaron algo nuevo de salud auditiva. Sacaron algo que se llama Hearing Protection, que reduce el ruido fuerte en tiempo real, y Hearing Aid, donde haces una prueba clínica, literalmente una prueba clínica. Es una prueba que haces directamente en los AirPods Pro 2 y en el iPhone para determinar tu estado de salud, o si es que tienes problemas de escuchar de un oído más que del otro, o si tienes problemas para escuchar de lejos, y todo eso lo analiza y te lo corrige para que tú lo puedas escuchar en vivo y en tiempo real. Literal, un aparato clínico para poder escuchar mejor directamente en tus AirPods Pro 2, y lo van a actualizar con software. Lo que está haciendo Apple con salud está bien interesante. Dice que va a salir en más de 100 países en una actualización que viene pronto. Yo lo esperaría en los siguientes meses. Y este perfil como para perfeccionar lo que escuchas también se aplica automáticamente a music, a las películas que ves en el iPhone, absolutamente todo. Esto también creo que le puede cambiar la vida a mucha gente. Luego lo probamos a ver qué tan sordo estoy yo. Y también actualizaron los AirPods Max. No salieron los AirPods Max 2. Es literalmente los mismos AirPods Max, nada más con colores nuevos y USB tipo C, que aquí para mí de todo el evento fue lo que más me decepcionó. Yo estaba bien emocionado por ver unos nuevos AirPods Max, quizá con, no sé, audio lossless o un nuevo diseño un poquito más liviano, o que le den más calidad de sonido. No sé, a mí me decepcionó bastante los AirPods Max, así como que, hey, lo sacamos en el 2020, que fue hace 4 años que sacaron los AirPods Max. 4 años después, y lo único que hicieron es cambiarle el puerto a USB tipo C y agregar un par de colores nuevos. No sé, muy decepcionado con eso, la verdad. Y siguen al mismo precio de $549, que también me decepcionó, de que mínimo ponlos en $50 menos o algo, no sé. Ya tendremos que esperar más tiempo para otros AirPods Max. Todos los AirPods se pueden preordenar el día de hoy y salen septiembre 20. Y eso es básicamente todo lo que anunció Apple el día de hoy. Ya estás enterado, y mis primeras impresiones de utilizar un poquito los productos. Voy a hacer videos más a fondo, dejen sus dudas aquí abajo. Tengo tiempo con los dispositivos nuevos para probarlos y poder hacer más contenido y traerles más información. Vamos a rankear el evento. Nunca he hecho esto, pero yo creo que mi anuncio favorito, Apple Watch Series 10, fue lo mejor. Después, iPhone 16, creo que me gustó más la actualización que del Pro. Aunque yo me compraría el Pro por las funciones de fotografía, creo que la mayoría de la gente el iPhone 16 está muy bien hecho. Fue una buena actualización. Después el 16 Pro, luego los AirPods 4, más que nada lo de cancelación de ruido, me interesa mucho probarlo, y bastante decepcionado con los AirPods Max, la verdad. Y también decepcionado con el Apple Watch Ultra. No hubo nada nuevo más que un color y unas correas nuevas, y ya como que esperaba un poquito más también. Pero en lo general estuvo muy chido el evento. ¿Qué te pareció a ti? Déjame aquí los comentarios, preguntas. Voy a estar probando absolutamente todo, y pronto te vas a enterar de todo lo nuevo que viene en el evento de Apple. Yo sigo por acá. Aquí está Apple Park atrás de mí, y esto es el Steve Jobs Theater. Gracias por acompañarme en otro evento, dejar likes y dejar todo esto me ayuda a tener estas increíbles oportunidades. En serio, muchas gracias. Estoy muy agradecido de poder compartirte esta información de primera mano. Nos vemos a la próxima. Sobres.